Bienvenidos a Reunión de Pauta aquí en la 100.5. Ya estamos comenzando nuestra edición de este día jueves. Gracias por acompañarnos. 24 de marzo y a esta hora revisamos los temas importantes de estas últimas horas junto a nuestros panelistas acá en la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 si nos escuchas desde la quinta región en el borde costero, también en Temuco 96.7 y en Pauta.cl, por supuesto, con nuestro streaming también. Nuestros panelistas listos para comenzar la conversación del día de hoy. Ya están junto a nosotros Karen Tal, psicóloga, MBA de la Universidad Católica, gerente general de CADEM y directora de ICARE. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Hola, muy bien. Hola, Seba. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Claudio Alvarado, abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica y director del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y también en esta ocasión nos acompaña Noam Titelman, economista, magíster en métodos de investigación social de London School of Economics y uno de los fundadores del Frente Amplio, además. Bienvenido, Noam, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, gracias por invitarme. Gracias por estar con todos nosotros esta tarde. Junto a Claudio, Karen y Noam abrimos un espacio de conversación de cada jornada en este día jueves, en otra jornada súper noticiosa. Han estado bien intensos estos días en distintos ámbitos. Y vamos a hablar, nuestra primera pregunta para romper el hielo el día de hoy, respecto a una declaración que dio la ministra del Interior, Isquia Siches. Hoy día participó, para darle contexto a esto, en Agenda Política de ICARE, un encuentro donde pudo compartir con algunos analistas, con representantes de ICARE también, en este panel de conversación, y entre otros temas que abordó Isquia Siches, que daba un contexto a lo que estaba ocurriendo en materia económica y política en nuestro país. Bueno, en esa intervención cuestiona el sistema judicial chileno, la ministra del Interior. Genera, según ella, segregación. Ese fue uno de sus diagnósticos. Y abro comillas para la frase precisa que dio la ministra Siches. Si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada, dijo. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido. Si lo pillo en la Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa, agarro a los niños y violento a toda una comunidad. Cierre de comillas. Esa fue la frase completa, donde básicamente lo que plantea la ministra del Interior es que hay derechamente segregación y una respuesta además del sistema policial o del sistema judicial distinto, de acuerdo al lugar, a las características de las personas y a sus condiciones socioeconómicas. En fin, es parte de lo que dijo y es con esto que queremos partir la conversación del día de hoy. Claudio, ¿cómo interpretas tú esta frase primero? ¿Y creen o comparten lo que plantea la ministra Siches respecto a esta discriminación en el sistema judicial? Mira, a mí me parece que es una frase muy compleja considerando quién la emite, digamos. O sea, una cosa es que discutamos acá en un panel de radio acerca de qué tan plausible es o no esta afirmación, que por lo demás, al ser tan genérica, cuesta asirla en su concreción o en su especificidad así de manera tan clara, pero una cosa es lo que discutamos nosotros y otra cosa es cómo se aproxima a su relación con los demás poderes del Estado la segunda autoridad del gobierno. Entonces, a mí me parece que ahí hay una complicación que no es nueva, ¿cierto? Ya hemos visto que en las últimas semanas se ha hablado de presos políticos que después se desmienten, o al menos se matizan. Después tenemos que se comenta acerca de un eventual manual que era para los medios, pero finalmente no era para los medios. Y me parece a mí que el factor común de estos errores no es simplemente un problema comunicacional, sino que tiene más bien que ver con cómo quienes hoy día están ejerciendo el gobierno se aproximan al ejercicio del poder político. Yo lo encuentro bien preocupante porque, por decirlo así, y con esto cierro el punto, una de las principales misiones que tiene el gobierno actual es intentar rehabilitar la autoridad del Estado, pero con este tipo de declaraciones y de errores, esa misma autoridad que hay que rehabilitar se va poniendo en entredicho, queda en una situación muy compleja. Solo como ejemplo, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, le responde a la ministra Isquia Siches en redes sociales que no use el nombre de la comuna para desviar el foco de la realidad, retiro de querellas, amnistía, permiso dominical a terroristas, que no caigan caricaturas, y es una polémica en la cual me parece a mí que la ministra
ministra no tiene todas las de ganar porque está haciendo un ejercicio del cargo y unas expresiones que son poco rigurosas y que tienen poco que ver con su rol. Entonces, de ese punto de vista, me parece que es un error que tiene que ver o que se relaciona con errores previos y que además es preocupante considerando de quién viene. Yo creo que hay poca conciencia de lo que implica ser ministro del Interior y al emitir estas declaraciones solo se confirma ese problema, además. Noam. Sí, a ver, creo que es importante distinguir dos cosas. Una es que efectivamente hubo una intención en la reunión que me llamó la atención, que, por ejemplo, la misma reunión en la que la ministra Siches emitió estas declaraciones, que fue una reunión en ICARE con el empresario, ¿Sí? Fue titulada por La Tercera como ministra Siches propone a empresarios diálogo fluido y articular acuerdos para conducir cambios necesarios y no frenarlos, que me parece que es un tono bien distinto a esta otra cuña de lo que ocurre con el sistema de justicia. Y efectivamente me parece a mí que a la ministra lo que le interesaba transmitir era lo primero, el titular que acabo de decir, más que lo segundo. Y ahí yo sí me parece que hay un tema comunicacional que hay que ir ajustando, porque efectivamente como ministro del Interior, en general en cargo de autoridad, hay que tener mucho cuidado porque si uno entrega material, digamos, se puede terminar yendo por la rama del mensaje comunicacional. Ahora, yo distingo, yo en algo discrepo con Claudio, no me parece que esto sea lo mismo que lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la discusión sobre el preso político, la existencia de no presos políticos. Yo creo que allá hay una diferencia sustancial, política, donde hay sectores de la sociedad chilena que efectivamente creen que hay esos presos políticos. Yo no considero que haya presos políticos, pero hay una disputa sustancial. Yo creo que acá efectivamente hay un problema comunicacional. Y creo que son dos ámbitos distintos. Y me permito cerrar diciendo que hay un tema de fondo también, que quizás en algún momento podemos abordar, que es que hay una diferencia de clase en la justicia, que creo que también es algo que sería interesante discutir. Ya, después abrimos otra ronda para abordar ese punto, porque nos fuimos por el lado más político. Karen. Sí, yo quizás primero en el fondo, yo creo que a ella le salió muy espontáneo lo que dijo, porque bueno, ella está convencida, como quizás muchos chilenos, de que hay un problema de fondo y que hay una justicia para ricos, una justicia para pobres, y ese es un discurso que está muy instalado, que podemos discutir si es así o no, pero es algo que ella piensa. Yo lo que sí creo es que es muy delicado que ella lo diga, porque ella ya no está, o sea, yo creo que es distinto que candidatos de pro dignidad en campaña digan estas cosas a que lo diga la ministra Interior. Y ahí sí creo que se pone bien delicado. Delicado porque, primero, la manera como lo dice, habló de los rubios, de las Condes, creo que alimenta una serie también de prejuicios que al final no nos hacen bien nomás. Y creo que no es bueno que lo diga así, que hable de los rubios de las Condes. No es bueno también porque está acusando a la justicia de un delito. Y por lo tanto, creo que no puede terminar ahí en una queja, porque ya no estamos en campaña, estamos como ministra de Interior, creo que entonces tiene que hacerse cargo y, bueno, no sé, pues plantear cuál es su visión de cómo vamos a avanzar en esto, algo. Pero creo que llegaría a decirlo así me parece un tanto impulsivo y creo que no hace bien. Ahora, yendo a ese tema de fondo que está planteando la ministra Siches, Karen, ¿tú crees que existe algo de eso, que tiene algún punto, que está marcando algún punto respecto a la forma en la que responde la justicia en un sector o en un territorio u otro ante ciertas personas u otras? A ver, no podemos hacernos los tontos frente a hechos que la ciudadanía ha puesto en el debate con mucha fuerza, como por ejemplo que hay personas presas, voy al tema que vamos a conversar hoy día, por vender cosas como comercio ambulante, mientras que hay personas que han cometido delitos por muchísima más plata y han terminado en clases de ética. Creo que a eso se está refiriendo más en el fondo y creo que esos son hechos que lamentablemente empañan la percepción que tienen todos los ciudadanos de cómo funciona la justicia. ¿Noam? Sí, mira, yo los estudios que he visto es que, sobre todo en las medidas cautelares, hay una importante diferencia según el nivel socioeconómico de los acusados. O sea, en las sentencias judiciales es menos claro, las penas que se terminan dando un poco menos claro,
pero en las medidas cautelares, o sea, ¿quién termina yendo a prisión preventiva? Efectivamente, el nivel socioeconómico del acusado es un buen predictor. Ajá. Y no solo eso, y yo creo que es importante agregarlo con otro tema, la prisión preventiva tiene un efecto devastador en las vidas de las personas. Hay un estudio que de hecho realizó el que ahora es ministro de Economía, de Nicolás Grau, que medía las trayectorias laborales de las personas que habían pasado por prisión preventiva. Y es clarísimo el efecto que tiene para el resto de sus vidas. Entonces, efectivamente, allí hay un déficit importante en nuestro sistema de justicia que además ha tenido varias expresiones y esta sin duda es una de esas. Sí, interesante ese punto, para poner algo de evidencia además empírica quizás en el debate. Claudio. Y efectivamente lo que plantea Noam es muy interesante porque además se vincula con un problema general que tenemos como país, que es el problema de las prisiones preventivas en cuanto tal, digamos. Es el tipo de cosas que de hecho yo esperaría que atacara este gobierno. Ahí tenemos un problema que va mucho más allá de la coyuntura. Pero sí, efectivamente, iba a decir algo similar. Yo también sin ser experto en el tema, los estudios que conozco, hay que distinguir entre la prisión preventiva y las sentencias ya más definitivas, más de fondo. Y en cualquier caso, una discusión es la discusión en torno a cómo funciona esa institución o cómo están establecidas las penas que han de imponer los jueces en distintos casos, donde efectivamente podemos encontrar cierta desproporción. Y otra cosa distinta es acusar, como está, me parece a mí, latente en la expresión de la ministra, que hay algo así como una discriminación en cuanto a la intención de los jueces, porque en ese sentido es que la frase a mí me parece muy liviana, muy, digamos, al menos falta de fundamento, así como está pronunciada, porque uno podría perfectamente decir como gobierno que vamos a criticar cómo funciona la prisión preventiva o que vamos a criticar la desproporción de las penas, pero otra cosa distinta es como miembro del Poder Ejecutivo, como según la autoridad del Poder Ejecutivo, acusar algo así o dar a entender que hay un problema de intención o de actitud a la hora de juzgar a las personas. Y eso es lo que a mí me parece más delicado, donde además, salvo en el caso de la prisión preventiva, la evidencia tampoco pareciera respaldar. Ajá. Bien, tiene hartas aristas el tema y seguramente también va a generar más reacciones, no solo a nivel político, me imagino yo también dentro de la discusión sobre el rol del Poder Judicial en este caso, en un momento además donde estamos analizando todos los fundamentos de cada uno de los poderes del Estado a través del proceso constitucional. La declaración de la ministra Isquia Siche, lo que analizábamos aquí en Reunión de Pauta. Bien, vamos a nuestro tema de fondo. Estamos junto a Noam Titelman, a Karen Tal y Claudio Alvarado. Y lo que queríamos analizar en esta segunda parte del primer bloque tiene que ver con lo que está ocurriendo en materia del comercio ambulante en nuestro país, un tema que también, sobre todo después de la pandemia, en la medida que se produjo la reapertura de la circulación y del comercio, empezó a cobrar todavía más fuerza, porque era evidente en las calles y en los lugares más céntricos de distintas ciudades del país un aumento bien relevante del comercio ambulante. Santiago probablemente, o Estación Central, juntas han sido dos comunas en las que se ha puesto con más atención todavía, sobre todo de parte de los medios de comunicación, y precisamente en el centro de Santiago el tema se transformó en uno bien crítico porque también se trató de ordenar el asunto por la vía de algunos permisos que entregó la alcaldesa Iracy Hasler. Bueno, en febrero se promulgó además una nueva ley que sanciona el comercio ilegal, la piratería intelectual también como otro tema vinculado, permitiendo fortalecer la fiscalización. Se entregan otras herramientas también a las policías y la presidenta de la Asociación de Marcas de Retail, Paula Valverde, ponía un ángulo sobre este tema en una carta al director en el diario Mercurio. En la práctica, decía, parece haber cambiado poco y nada porque el comercio ilegal parece estar descontrolado en gran parte del país. Y lo reclama, por supuesto, desde el comercio establecido, que se ve perjudicado también por esa competencia. Y lo que plantea básicamente si es que estamos ante una ley con letra muerta o no, y si es que se han visto cambios en esta materia. Y ese es el tema que queremos abordar, qué es lo que está ocurriendo con el comercio ambulante y cómo enfrentar este tema. Karen, ¿cómo has visto tú la respuesta de las distintas autoridades y a cada uno de los niveles respecto a lo que está ocurriendo y a cómo ha ido cambiando el espacio público, en definitiva, por la presencia de comercio ambulante? A ver, entendiendo la impotencia de quien firma la carta y el problema que tiene el comercio establecido y esto es competencia desleal y empatizando con su sensación, creo que en verdad el problema es infinitamente más complejo y no se va a resolver con mayor fiscalización y por eso no sé si celebro tanto la ley, digamos.
No creo que porque ahora la ley permita a los municipios internos fiscalizar mejor, esto lo vamos a solucionar. Y creo que tenemos un problema que es mucho más profundo. Y creo que, no sé, yo lo miraría desde dos perspectivas. La primera, que a mí me preocupa mucho, yo insistiendo en este punto, 18 de octubre, pandemia, crisis económica, más la crisis migratoria, creo que hay un montón de gente, un montón de chilenos y de extranjeros que lo que han hecho es trabajar informalmente vendiendo cosas y está bien, eso en la emergencia puede haber sido muy funcional, pero lo que creo es que esto se junta con un problema que es mucho más estructural, que son los sueldos que tenemos. Porque en la medida que tenemos un porcentaje importante de personas que antes de eso vivían con trabajos formales, con sueldos, no sé, de 400.000, 500.000, 300.000 pesos, lo que creo que pasó, y lo escucho mucho en los focus que hacemos nosotros acá sobre el proceso social, es que la gente lo que nos dice es que en realidad se dio cuenta, antes estaba metido en un trabajo formal, ganaba esa plata, entre medio inflación que sube el costo de la vida, y se dio cuenta que en realidad, pituteando, vendiendo cosas, muchos de estos son comerciantes ambulantes, pueden ganar más plata, no tener que salir a las 5 de la mañana y volver a las 9 de la noche, tienen más plata en su bolsillo, han de explicarles que no están cotizando, y con mucho menos sacrificio. Entonces, la diferencia entre la informalidad y el sueldo fijo que tenían antes realmente no amerita el sacrificio. Entonces yo veo que es difícil que se recuperen todos los empleos que todavía no se terminan de recuperar. Entonces yo creo que por más fiscalización y todo que haya, creo que hay problemas en el incentivo. Lo que pueden ganar vendiendo cosas en la calle es demasiado más atractivo que lo que pueden ganar en un sueldo fijo, porque sabemos que dado el desarrollo que tenemos, los sueldos no alcanzan a un grupo importante de personas para costear la vida. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también, más profundamente, se junta de nuevo con el tema de la justicia. O sea, yo creo que, de alguna manera, hay una gran mayoría de chilenos que siente que no es justo que persigan a los comerciantes ambulantes versus otras personas que cometen otros delitos, de los que hablábamos antes, y que no son perseguidos. Entonces, entre todo esto, lo veo súper complicado, la verdad. Complejo. ¿Claudio? Efectivamente, un tema complicado que tiene varias aristas. Nosotros en el IES, en el Instituto de Estudios de la Sociedad, publicamos un informe sobre este tema, o una arista, ¿cierto?, que el año 2017, hace ya 5 años, que invitaba básicamente a tomarse en serio el fenómeno del comercio informal. ¿Y qué implicaba, a nuestro juicio, en ese entonces, tomarse en serio el comercio informal? Bueno, primero, que hay que ser capaces de distinguir a la hora de pensar en las soluciones entre el comercio simplemente informal y el comercio ilegal o clandestino. A veces se cruzan, pero la verdad es que son fenómenos distintos, hay que ser capaces de distinguirlos, intentar al menos en la mayor medida posible hacerlo a la hora de pensar soluciones. Después, en segundo término, nosotros sugeríamos otra cosa que a mi entender sigue vigente, y es que la informalidad como fenómeno tiene que recobrar fuerza en la agenda pública, no solo por los temas de orden público más tradicionales, sino por lo que está detrás de la informalidad, buscando promover justamente el traspaso a la formalización, y eso requiere un enfoque multidimensional, preguntarse qué es lo que está detrás de estos informales que no llevan adelante comercio ilegal o clandestino, y es una cuestión fundamental, digamos, y detrás de eso están algunos de los fenómenos económicos y laborales que plantea Karen. Pero también al mismo tiempo, o sea, teniendo ese enfoque y no asumiendo que cualquier comerciante informal es simplemente un delincuente, ni mucho menos, también hay que ser capaces de atender a los aspectos que en el caso de los ambulantes se incumple, porque los ambulantes típicamente incumplen una serie de normativas vinculadas al uso de suelo, al espacio público, los permisos municipales, las patentes, y eso tiene consecuencias, digamos. Tiene consecuencias que le afectan el día a día, la vida de los ciudadanos. Y bueno, quien vio o recorra habitualmente las calles de Santiago hoy en día notará que todo esto sigue muy vigente, y que, por tanto, mi conclusión es que se requieren fenómenos a la altura de la complejidad de todo lo que esto implica, y lo que implica son cosas distintas, digamos. O sea, cuando hay malestar,
ciudadano respecto a lo que habitualmente se llaman los ambulantes. Bueno, hay distintas cosas en juego. Y creo que nuestro gran problema al pensar este tema es que a veces no hacemos los esfuerzos por distinguir o siquiera por atender a las distintas aristas del caso. Esa es mi aproximación en términos generales. Sí. ¿Tú estás de acuerdo, Noam, con eso? Sí, bastante. De hecho, yo solamente creo que se dijo casi todo, solo quería agregar un par de elementos, que un poco, a propósito de lo que decía Karen, efectivamente yo creo que es importante distinguir el problema estructural de trabajo y de comercio informal en nuestro país, a el alza reciente que hubo a partir de la crisis económica y de otros factores, que según el INE aumentó en un 33% el empleo informal en Chile en el trimestre de julio-septiembre. O sea, esas dos cosas creo que se abordan de manera distinta. Los que acaban de entrar al comercio ambulante o al trabajo informal con esos factores más estructurales. Y me parece que lo que apuntaba Claudio más bien tiene que ver con los factores más estructurales, que efectivamente hay que saber distinguir entre los que hacen un comercio informal. También hay redes de comercio ilegal que se traducen en ese comercio informal, que pueden ser desde piratería. Piratería, acaba de haber un caso, se descubrió, digamos, una red de piratería de libros, sí, pero también puede ser de producción de productos robados y de otro tipo de cosas, que por lo mismo es tan importante controlar ese tipo de espacios de comercio. Y lo último es que América Latina tiene un problema endémico de trabajo informal, aproximadamente una informalidad de 50% en América Latina. Acá en Chile también. En Chile antes había sido más baja. No tengo la cifra en este momento, es bastante más baja. No sé ahora cómo nos comparamos con la media, porque toda América Latina subió a partir de la crisis económica. Y ese es un problema fundamental porque no existe posibilidad de una red de apoyo, una red, digamos, de garantía de apoyo social y estatal con trabajo informal. O sea, el requisito mínimo, por ejemplo, para tener un sistema de pensiones que funcione, es tener un porcentaje alto de la población en trabajo formal. Entonces son problemas que se van a arrastrar en el tiempo y que se van a ir agudizando en el tiempo. Entonces, si no hay cotización de salud, si no hay cotización para las pensiones, no hay sistema de seguridad social que aguante altos niveles de informalidad. Y como decía Karen, efectivamente la informalidad tiene una tendencia inercial. O sea, cuando la gente entra en la informalidad, es difícil volver después a la formalidad. Claro. Y por eso es tan importante atajar esto tempranamente. Pero de acuerdo a lo que han planteado los tres y lo que decías tú también, entonces, la posibilidad de que esto se resuelva solamente por la acción y la determinación que tenga un alcalde, por ejemplo, es bien difícil, ¿no? O sea, si es un problema tan grande con tantas aristas, requiere como la intervención de distintos actores y distintos poderes. Sí, o sea, de todas maneras, si fuera no solamente un tema de voluntad del alcalde, yo estoy de acuerdo. Efectivamente, a nivel municipal se pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que en general hay una parte importante del trabajo que debiese hacerse a nivel municipal, porque las realidades locales son muy distintas. Pero aquí hay un trabajo muy amplio del Estado. O sea, hay toda un área de FOSI que se dedica a ayudar a los comerciantes informales a formalizarse, que es que quizás una de las maneras más directas de abordar este tipo de problemáticas, pero también hay un trabajo policial de detectar esta red de comercio ilegal. Hay un montón de cosas distintas que se entrecruzan y que claramente es el típico problema multisistémico que lamentablemente el Estado tiene que funcionar como islas, cuando en realidad uno debería poder enfrentarlo de muchos lados distintos. Karen. Sí, y quizás no le hemos dado toda la fuerza suficiente a que agrégale el tema de la crisis migratoria, porque, o sea, una cosa son los chilenos, que alguna vez fueron formales y ahora están informales, pero otra cosa son todos los que están llegando y que la manera que tienen de sobrevivir es la informalidad. Y eso creo que lo hace más difícil y más crítico. A mí lo que me preocupa más, porque creo que es lo que tiene menos solución y creo que hay que abordarlo, es el incentivo a formalizarse, porque uno puede ayudar, hay programas, pero al final si el incentivo es malo, no hay programa que resista. Entonces, claro, el incentivo a formalizarse es para tener un sueldo que en muchos casos es menor que la plata que pueden obtener, no con demasiado esfuerzo, vendiendo un par de cosas, pituteando un poco, como dice la gente, me reinventé, pituteé, vendí tal y ganan lo mismo. Y
más aún, uno dice, bueno, pero esto nos pasa a nosotros en sesiones de grupo con personas, le decimos, bueno, pero piensa que si eres informal no estás cotizando, no tienes jubilación. Entonces la gente te dice, chuta, pero es que para tener una jubilación de 130, 140 lucas, claro, que es lo que ellos ven que tienen los otros, no va a ser muy distinto, porque voy a estar en el pilar solidario. Entonces, creo que tenemos que pensar en cuál es el incentivo que realmente la gente tiene y tenemos que trabajar sobre eso para que la gente quiera ser parte de un sistema formal y tener una mejor calidad de vida. Sí. Claudio, lo último antes de la pausa. Sí, muy breve, porque estoy bastante de acuerdo. Quería reparar un minuto en que en este panel seamos capaces de encontrar ciertos puntos comunes a partir del cual construir, no digo que soluciones, pero ejes de trabajo. Sugiere que no solamente el problema a la hora de enfrentar estas cuestiones tiene que ver con lo que decía Noam, ¿cierto? Con que el Estado tiene dificultades a veces para procesar estas cuestiones por verlas de manera aislada, sino con que también en este y en muchos otros temas, los políticos hoy en día tienen otros incentivos que les impiden tener este tipo de conversaciones. Yo sé que esto suena muy a veces en lugar común o cliché, pero yo estoy convencido que muchos de los problemas que tenemos hoy día en Chile tienen que ver o exigen un tipo de visión de conjunto de parte del sistema político cuya construcción supone a su vez tener este tipo de diálogo. Entonces la pregunta es por qué nos cuesta tanto, y mi impresión es que una de las razones por las cuales esto se ha vuelto cada vez más difícil es porque los políticos han dejado de conversar. Y esto tiene que ver con problemas de la Convención Constitucional actual, con problemas eventuales o que están instituyendo el nuevo gobierno. Entonces yo diría, bueno, si es que acá personas de orientaciones políticas relativamente diferentes o bastante diferentes podemos conversar, la gran pregunta es por qué le cuesta tanto al sistema político. Yo sugeriría, bueno, retomar el diálogo. Por muy lugar común que suene, yo creo que es crucial para enfrentar los problemas que Chile vive, y da gusto que en un contexto tan polarizado una vez se puede encontrar estos puntos comunes, quizás una nota de esperanza dentro de tanto cuadro difícil que estamos viendo, y ojalá nuestros políticos se acuerden de que en eso consiste la política en gran medida, en deliberar, conversar y a partir de eso tejer agendas que ayuden a eso, encontrar puntos comunes de solución. Yo no lo he visto por lo menos en los municipios, en el trabajo municipal, por ejemplo, ese trabajo conjunto, ¿no? En otros temas, por lo menos, se ha visto bien patente. Estamos junto a Claudio Alvarado, Karen Tal y Noam Titelman, aquí en Reunión de Pauta, en la 100.5. Nos vamos a ir a una pausa, nos separamos un instante, pero antes queremos invitarlos a que cada mañana, de lunes a viernes, desde las 8, ustedes conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate que se está dando acá en Chile y en el mundo. Escucha Marcando Pauta en la 100.5. Nos vamos al corte, volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Baño Baitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a que escuchen Pauta de Juego, un espacio donde analizamos y conversamos sobre el deporte nacional y el internacional. De lunes a viernes, desde las 12:30 horas, Coque Evia, José Luis Villanueva, Fernando Agustín Tapia y Francisca Vargas repasan y analizan todos los deportes en Pauta de Juego. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl.
Pauta, hablemos de verdad. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Bien, vamos a seguir adelante con nuestro segundo bloque de Reunión de Pauta, aquí en la 100.5. Estamos de vuelta con nuestra efeméride del día de hoy, que marca la segunda parte. Hoy, hace 2 años, lo recordamos aquí en Reunión de Pauta, nos dejó Albert Uderzo, dibujante francés, que en colaboración con René Goscinny creó Pistolet y Luke Jr. Fue uno de sus primeras tiras cómicas, y años más tarde, en un semanario francés, aparecería lo que se iba a convertir ya en la creación de mayor éxito de esta pareja, Asterix, con guiones precisamente del amigo de Goscinny y del dibujo de Uderzo. Y esto evidentemente que los catapultó a la fama por una creación que dio la vuelta al mundo y que fue dejando fanáticos en distintas partes del orbe. Otra de sus producciones notables, otras colaboraciones que ha hecho, fue Tanguy et Levadur, y se le considera como uno de los autores más importantes del cómic, no solo en Europa, sino a nivel global. Recordamos al creador de Asterix el día de hoy en nuestra reunión de Pauta. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Y aquí en nuestro espacio de conversación estamos junto a Karen Tal, Claudio Alvarado, Noam Titelman, nuestro panel del día de hoy, de este jueves, y vamos a ir a las noticias coladas, la pauta que arman nuestros panelistas con sus temas que han elegido para conversar hoy. Partamos con el de Karen Tal. Está bien entretenido este estudio. Es un estudio publicado por Microsoft que arroja que el 52% de los millennials y de los integrantes de la llamada generación Z están considerando cambiar de trabajo este año. Karen, cuéntanos sobre este tema. Sí, me llama la atención el estudio, porque bueno, todos sabemos que este es un fenómeno que existe, pero el 52% es muchísimo. Cuando se le pregunta a la gente si tiene pensado renunciar o cambiarse de trabajo, que la mitad de los millennials te digan que sí, me parece que nos da cuenta de algo que todos vemos y que en Chile además estamos viendo con tanta fuerza, que es la diferencia en la mentalidad por generaciones. Yo creo que no estábamos acostumbrados a ver tanta diferencia entre generaciones como la que estamos viendo hoy día. La estamos viendo en el poder, estamos viendo en el gobierno, la estamos viendo en la convención, en las alcaldías. Y vemos a una generación más joven que piensa súper distinto. Y en las empresas nos enfrentamos a esto. De hecho, yo estoy en el círculo de personas en ICARE, y a veces discutimos, y claro, entre las personas que ven personas, como que todo el tema de la retención de talento es como una meta, obvio. Claro. Pero a esta altura yo creo que con esta generación, en realidad, no sé si eso tiene que ser una meta, porque la gente se va a cambiar de trabajo y eso está bien y es normal y es algo que a los que somos más viejos nos cuesta un poco como entender. Y lo que me parece además interesante es que creo que ya esta diferencia generacional con la pandemia se agudizó más aún, porque de hecho este mismo estudio dice que cuando se le pregunta a la gente por qué se va a renunciar o va a cambiar de trabajo, la razón más importante no es porque tenga problemas en el trabajo, sino que simplemente porque prefiere priorizar su salud y bienestar por sobre su actividad profesional. Y yo creo que eso es una diferencia de mentalidad súper interesante que tenemos que mirar. Sí. Por eso me pareció interesante el estudio. Está muy bueno. Además yo creo que podemos tener desde distintas esferas o ámbitos de acción, experiencias parecidas, de testimonios de ese tipo, pero lo interesante es que esto lo sistematiza, porque este estudio, además de Microsoft, fue hecho en 31 países, se incluye España, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, China o la India también, ¿no? O sea, hay países con trayectorias distintas, niveles de desarrollo económico también distintos, culturas diferentes, está bien entretenido eso. Noam, ¿cómo ves tú el tema? Sí, muy interesante. A veces es difícil distinguir cuánto hay de cambio cultural y cuánto hay de cambio estructural también. Yo creo que también
los mercados laborales han cambiado, o sea, uno se proyecta trabajando en muchos lugares distintos por voluntad y por necesidad también. Y al mismo tiempo también hay más interconexión a nivel de la industria y de la empresa. Entonces yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Ajá. Pero me parece también interesante cómo eso afecta a los proyectos de vida y la forma en que conformamos comunidad, porque el lugar de trabajo al menos solía ser el espacio principal de socialización, o uno de los principales espacios de socialización. A través de los sindicatos eso era como lo más explícito y patente, pero, claro, pero incluso si más allá de eso, o sea, donde la gente se hacía a sus amigos, conocía a sus parejas, y yo creo que eso ha ido cambiando también con el tiempo, y es interesante, porque es mi tema, quizás es lo que a mí más me interesa ver, además mi tema de investigación. Ajá. Pero eso también tiene un efecto político. Los partidos solían relacionarse muy fuertemente, los partidos de izquierda, digamos, con ese tipo de vida experiencial. O sea, los sindicatos tenían un partido que eran los partidos socialdemócratas, y a partir de eso funcionaba el sistema de partidos, porque los otros partidos representaban a otros sectores. Y una de las razones de la crisis de la socialdemocracia, de la larga crisis de la socialdemocracia, no me refiero a las últimas elecciones, tiene que ver con esos procesos de cambio en el trabajo, los proyectos de vida, y eso también ha hecho crujir un poco los estados de bienestar, a propósito de lo que hablábamos antes. También. Hay que empezar a pensar en una persona que no va a seguir toda su vida trabajando en el mismo lugar, sí, no va a poder recibir una pensión de ese lugar. Antiguamente eso era relativamente común, que el lugar donde uno trabajaba, de eso dependía la pensión que iba a recibir después, porque había el sindicato o la caja de la empresa. De esa empresa, de ese gremio, tenía un sistema de pensiones. Eso es muy difícil si están cambiando de trabajo cada 2, 3, 4 años. Así que me parece muy fascinante e interesante pensarlo también en cómo afecta eso los próximos, digamos, pensando en el futuro. Y sería bonito que también este tipo de discusiones permeara, por ejemplo, la discusión constituyente, a propósito de otros temas. Ajá. Yo creo que pensar el Chile de 30, 40 años es también pensar que puede ser que la realidad, digamos, vivencial sea muy distinta, el espacio de trabajo sea muy distinto, el espacio de socialización, claro, sea muy distinto. Yo creo que eso abre una serie de preguntas muy, muy interesantes. Claudio. Sí, efectivamente, el tipo de temas que quizás habrían nutrido de muy buena manera el diálogo, la deliberación al interior de la Convención Constitucional. Uno de los problemas, de hecho, es que ha faltado ese espíritu. No, simplemente agregar una anécdota más bien personal y una consideración sobre lo que dice Noam. La anécdota más personal es que yo me sigo considerando joven, digamos, tengo 37 años, o relativamente joven, y claro, yo trabajo hace más de 9 años en el IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, donde trabajo ahora, y cuando le cuento a la gente no me cree. Lo encuentro una cuestión así absolutamente, en fin, las palabras dependen del caso, digamos, pero al menos sorprendente. O sea, en el fondo me ha pasado hartas veces, esto me ha pasado en distintas ocasiones, de que en verdad no hay costumbre de que gente joven o relativamente joven trabaje hace varios años en el mismo lugar. Lo cual, por cierto, habla muy bien del IES, un gran lugar. Pero no de mí, sino que del IES, porque además somos varios los que llevamos harto tiempo. No, eso es lo anecdótico, pero que efectivamente también mi experiencia ilustra muy bien lo que comentaba Karen. Y sobre lo que dice Noam, es muy cierto que todos estos cambios tienen consecuencias políticas de primer orden. Yo de verdad no me deja de sorprender cuando tenemos distintas discusiones respecto a los temas laborales, y a veces la reflexión del mundo más político sigue operando consciente o inconscientemente como si estuviéramos en un contexto más parecido al de 2 o 3 décadas atrás. Y la verdad es que no es así, digamos, y es urgente que al pensar, en fin, se habla de reformas laborales, de jornadas, de reducciones de jornadas, de todo eso hay que pasarlo por el filtro de que no estamos en un contexto, esto no es necesariamente positivo, de hecho yo creo que tiene varios problemas, pero la política tiene que actuar conforme al mundo que realmente existe. Claro. Entonces sería ideal incorporar este tipo de fenómenos con mayor acuciosidad en la reflexión política. Está bueno. El estudio que nos trae Karen Tal como noticia colada, si ustedes quieren profundizar en esto, bueno,
pueden googlearlo obviamente, es un estudio de Microsoft, pero en la página de la revista Forbes de México, ahí está también este estudio para quienes quieran tener más detalles de lo que hemos conversado recién. Estamos junto a Noam Titelman, Karen Tal y Claudio Alvarado aquí en Reunión de Pauta y vamos a la nota colada, la noticia colada que nos trae Noam para hablar sobre la decisión que han tomado los talibanes en Afganistán de que las niñas no podrán asistir a las escuelas secundarias, incumpliendo así una de las promesas tras tomar el poder a la fuerza en agosto de 2021. Noam, cuéntanos. Sí, exactamente. Traje esta noticia también como un ejemplo de algo más general, que es como las noticias internacionales suelen colarse. A mí me parece que no es coincidencia que los talibanes, cuando estaba el foco de la atención mundial puesto en Afganistán, hicieron una serie de compromisos de que esta vez iban a actuar de manera distinta a la vez anterior, por ejemplo, permitiendo a las niñas ir a la escuela. Sí. Y ahora que el foco mundial está en otra parte, principalmente en Ucrania, se han aprovechado, yo creo, para empujar este asunto. Y me pareció interesante porque hay una serie de estudios que muestran que la opinión pública vea los temas internacionales como temas de segundo orden, con alguna excepción, obviamente. O sea, cuando hay una guerra involucrando al país donde uno vive, no es de segundo orden, pero este tipo de temas. Y eso significa que el foco de atención dura muy poco. Y me pareció interesante además plantearlo hacia el futuro, pensando qué va a pasar en Ucrania cuando ya no esté el foco puesto ahí. Hoy día hay mucha apertura, por ejemplo, a recibir refugiados desde Ucrania. Hay una serie de medidas, hay apoyo incluso a medidas muy fuertes de castigo económico a Rusia, que al final impactan a todo el mundo en términos de los precios de los productos, pero eso es ahora, y creo que me pareció interesante traer esto a colación, porque se nos va, bueno, hay tantas cosas pasando en el mundo que yo sé que es difícil mantener el foco en todas ellas, pero lamentablemente cuando no está ese foco se empiezan a colar este tipo de cosas, y yo me temo mucho que esto es solo el primero de varias cosas que vayan a hacer los talibanes ahora que ven que se les está abriendo la puerta porque el foco de atención está en otra parte. Claro. Karen. Sí, efectivamente, leí, la cultura uno ya no sabe todo lo que lee, que es cierto que no, pero que no es solamente que no pueden asistir a las clases, sino que tampoco pueden manejar un auto solas. Me parece que se prohibieron las series de televisión protagonizadas por mujeres. O sea, todo lo que no iba a hacer está haciendo y es muy terrible. A mí me produce dolor y creo que esta cosa de... Yo no había visto datos sobre cómo la ciudadanía enfrenta las noticias hasta afuera. Qué interesante lo que dices, Noam. Yo como que de repente siento que estamos tan sobrepasados por tantas cosas que nos pasan cerca, que las cosas que están lejos, como que uno no las puede ni siquiera digerir. Yo me acuerdo, no sé, en febrero, antes de que empezara el COVID, era como... empezamos como en marzo y era como un problema de los chinos, así como y estábamos a un mes de esto, y es cierto, es tan lejano o sea, es tan duro todo que yo creo que uno no tiene mente para la realidad propia y la realidad afuera. Ahora, mirándolo más positivamente, yo cuando ya pongo atención a estas cosas, que creo que también como la ciudadanía tiendo a borrarlas porque no me caben en la mente tanta desgracia. Poniendo atención a esto y más positivo, pucha, creo que igual nosotros estamos discutiendo, quizás algunos tratando de entender qué significa la justicia con perspectiva de género y si eso está bien o no. Esa es una discusión que apasionada que tenemos, mientras que tenemos a mujeres que están en esto. O sea, estamos tan a años luz y eso es positivo. Claudio. Efectivamente, es muy terrible por motivos obvios que ya han comentado Noam y Karen. Yo quisiera simplemente hacer dos comentarios a propósito de esta noticia. Lo primero es que, tal como dice Noam, en Chile tenemos cierta dificultad para atender a las noticias internacionales. Es el tipo de noticia que efectivamente pasa colada. O quizás cuando ya es demasiado importante, algo nos captura la atención, pero muy poco tiempo, ¿cierto? Ya, la guerra, la invasión ucrania, ok, esto nos interesa por un par de semanas, pero después se nos olvida y claro, en un mundo globalizado como el actual, siempre es importante tener el foco en lo global, no solamente porque a veces pasan cuestiones atroces en otros países, sino porque también nos van impactando.
Basta pensar, de hecho, en el tipo de paralelo que uno puede hacer entre la crisis chilena, más allá de los obvios factores locales, entre la crisis chilena que explota el año 2019 y distintos fenómenos a nivel global. Eso también ayuda a poner en perspectiva cómo nos impacta lo que pasa en el exterior. Y lo otro que quería comentar a propósito de esta noticia, y más directamente vinculada al fondo del asunto, es que así como se puede relacionar con la perspectiva de género, que es lo que decía Karen, uno también lo puede relacionar con cierta reivindicación de la sociedad en que nos toca vivir, digamos. Lo pienso sobre todo de la mano de que empieza a estar en moda cierta cultura ancestral que mira con ojo absolutamente crítico las innovaciones de la modernidad, la herencia de la civilización más bien tradicionalmente occidental. Y bueno, resulta que uno se da cuenta cuando mira con más detalle, cuando mira con lupa, que la verdad es que el mundo en el que vivimos tiene muchos problemas, pero también la herencia del mundo occidental en el que vivimos tiene virtudes. A nosotros, muchas de las cosas que pasan en otros lugares, como esta atrocidad en Afganistán, la verdad es que también nos deberían a ver el lado positivo del mundo en que vivimos y a mirar con cierta sospecha lo que Carlos Peña llamó alguna vez la utopía arcaica, digamos, porque en eso a veces hay mucha romantización y uno empieza a hurgar y la verdad es que hay problemas muy, muy graves también. La noticia colada que nos trae Noam Titelman con el foco en lo que está ocurriendo ahí en Afganistán. Vamos a la última noticia colada. Claudio Alvarado nos invita a hablar de el trabajo de la Convención Constitucional. La mesa directiva de la instancia propuso cambios al cronograma de trabajo del órgano. Entre otras cosas, se considera postergar el inicio de la Comisión de Armonización. Y entiendo que acortar su trabajo también, ¿no? Claudio, cuéntanos sobre el tema. Sí, efectivamente a mí me interesó poner esto sobre la mesa porque si bien se ha comentado bastante el titular, aparece en prensa el titular, no estoy seguro que haya plena conciencia de lo que implica el fondo de la decisión adoptada consistente en cambiar el cronograma y en particular en acortar el trabajo de la Comisión de Armonización. Y aquí hay dos temas que yo quisiera subrayar. El primero es que este cambio de cronograma a tan poco tiempo de finalizar el trabajo de la Convención Constitucional, confirma que existe un problema de plazos. Este es un problema que algunos convencionales han reconocido o incluso han adelantado desde hace algunos meses atrás, particularmente el colectivo socialista, pero que muchos otros convencionales han tenido una actitud más bien, a mí me parece, hostil, incluso negar la realidad, no reconocer que había un problema y este cambio en el cronograma lo confirma, digamos, confirma que los tiempos son muy, muy ajustados. Y la otra cuestión relevante, el segundo punto que quisiera subrayar, es que la decisión que se adopta a mí me parece que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Porque con este cambio en el cronograma, en lo inmediato se ganan semanas de debate, y eso probablemente a algunos convencionales los va a relajar, pero la verdad es que se le quita tiempo a una instancia que podría tener un rol fundamental en arreglar los múltiples problemas que van apareciendo, como es la Comisión de Armonización. Y me parece que no es casual que se le quite tiempo a esa instancia, porque mi impresión es que uno de los problemas de la Convención es confianza en la política en el sentido más tradicional del término, del diálogo, del acuerdo, la negociación y la transacción cuando sea necesario. Bueno, desde ese punto de vista, la Comisión de Armonización debería tener muchas semanas, un protagonismo bien importante. Aquí ya tenía poco tiempo, producto de las decisiones que se tomaron en la discusión del reglamento, y ahora se le quita más tiempo todavía. Entonces yo creo que también revela muy bien la actitud de la Convención y la desconfianza respecto a las lógicas políticas tradicionales, y son esas lógicas las que yo creo que en parte le han faltado a la Convención, le ha faltado conducción política, diálogo, negociación, y bueno, aquí el riesgo es grande, digamos. Como digo, me parece que esto puede ser pan para hoy, ganar un par de semanas de debate, pero hambre para mañana, cuando esa Comisión de Armonización, con más semanas y con más atribuciones, podría haber ayudado a arreglar ciertos problemas. Karen. A ver, yo creo que no les quedó otra, porque bueno, están atrasadísimos, y me parece que este acomodo del calendario es más de lo mismo. Yo creo que a mí me impacta la negación por parte de la mayoría de los convencionales, constituyentes, de que hay un problema. No sé si vieron Mesa Central el domingo, pero yo creo que era impresionante. No, está todo fantástico, está súper bien. O sea, es obvio que hay un problema, están súper atrasados. A las comisiones se les ha rechazado una parte importante de las normas, y el tiempo no da nomás, es como tan obvio del sentido común, me parece.
y creo que hay una negación que se resuelve con un ajuste que, como dice Claudio, no va a resultar porque es chutear el problema nomás. Es como que, bueno, ahora hay que darle más tiempo porque ya se atrasaron y tendrá que haber menos armonización. Yo creo que ni con cambio de cronograma van a alcanzar, y eso nos enfrenta, yo creo, a la posibilidad de tener que realmente ampliar el plazo, que creo que quizás es lo más razonable, pero también creo que desde el punto de vista de la mayoría de la gente que quiere que esto se apruebe, la tendencia, si uno mira, nosotros en CADEM medimos esto semana a semana, y la tendencia es clara, o sea, el apruebo baja y la duda aumenta. Entonces, mientras antes se vote, todavía gana el apruebo, pero si esto se prolonga, yo creo que la probabilidad de que esto aumenta. ¿Noam? Sí, estaba pensando lo que decía Claudio, si era más importante el periodo de ahora o el de la armonización. Y bueno, no sé, me parece que estoy completamente de acuerdo que están trabajando una velocidad y una intensidad que no le hace bien a la discusión, y lo ideal sería alargar el proceso, pero hay algún argumento que uno podría decir que quizás ahora se están definiendo las cosas por 2/3 en el Pleno, y no es tan claro que la Comisión de Armonización pueda resolver las cosas que no se resuelvan ahora. Entonces, la verdad es que lo ideal sería alargar las dos cosas, ¿no? La discusión de ahora y el trabajo de armonización. Y lo segundo es que me parece que un problema que está habiendo es que en las comisiones hay algunos convencionales que siguen enfrentando este proceso, digamos, con una intención declarativa, más que con lograr alcanzar acuerdos o sacar una constitución adelante. Ajá. Me parece que la Comisión de Medio Ambiente ha sido ya icónica en ese sentido. Primero porque se rechazó la enorme mayoría de lo que salió en el informe, sí. Y segundo porque 2 días después aprobaron más mociones que todos saben que no tienen ninguna posibilidad de pasar el Pleno. Al revés de lo que ha estado ocurriendo al parecer con la Comisión de Sistema Político, que me parece que se tomaron muy en serio lo que significó el rechazo. Entonces, sí. Yo creo que en parte hay algunos que no quieren alargar el proceso ahora porque creen que esa es la única manera de terminar con las posiciones declarativas. Yo entiendo que hay algunos que quizás lo están haciendo por lo que decía Karen, no sé, es posible, pero creo que hay otros que efectivamente temen que si se alarga ahora el plazo, lo único que va a hacer es fomentar más posiciones declarativas en la Comisión, al sentir que tiene más holgado el tiempo para trabajar. Entonces, creo que no es una situación fácil, sea cual sea la decisión que se tome. Bien, la noticia colada que nos traía Claudio Alvarado para el día de hoy en Reunión de Pauta. Nos quedan 6 minutos, 2 minutos para cada uno de nuestros panelistas, Claudio Alvarado, Karen Tal y Noam Titelman, para que compartan con nosotros sus recomendados, los datos que nos traen para el día de hoy. Karen. Ya, yo hoy día voy a recomendar un paseo familiar. ¿Ya? Para los que no han ido o no han ido hace tiempo, estuvo cerrado y se reabrió recién el Museo de Historia Natural. Yo creo que todas las familias tienen que conocerlo, me parece que vale la pena. Además está en la Quinta Normal, como paseo familiar con niños, el parque es rico, y más encima pueden pasar ahí al barrio Yungay a ver la casa de nuestro presidente. Un barrio muy cotizado por estos días, muy cotizado. Un paseo avanzado. Está bien, buena recomendación. Está muy bonito el parque completo, sí. Y el museo, por cierto. Así que buena invitación aprovechando la reapertura. Claudio. Yo voy a seguir con mi tendencia a recomendar libros. Prometo que voy a recomendar una serie o algo así en algún minuto, pero la coyuntura me invita. Está bien, dale. Sí. No, la semana pasada la Comisión de Régimen Político, ya que estábamos hablando de la Convención Constitucional, tuvo un fracaso, ¿cierto? Le fue muy mal, tuvo un revés muy grande en el Pleno con el rechazo prácticamente de la totalidad de su primer informe. Esa comisión, entre otros temas, tiene que definir nuestro régimen de gobierno, o digamos, eventual régimen de gobierno, que se va a proponer de cara al proyecto de nueva Constitución. Uh-huh. Y hace poco se publicó un libro muy pertinente de cara a ese debate. Es un libro que se llama Presidencialismo, Reflexiones para el Debate Constitucional en Chile, editado por la Universidad Católica de Temuco y el Fondo de Cultura. Su editor y el artífice, digamos, de esta obra colectiva es Christopher Martínez. Christopher es un académico joven, un politólogo que, bueno, trabaja justamente en la Universidad Católica de Temuco, que ha estado participando regularmente en medios en torno a este debate. Y un libro muy interesante que combina evidencia empírica con reflexión de carácter más político-conceptual en torno a los mitos y verdades del régimen presidencial en Chile,
Así que eso, yo quisiera recomendar de cara a este debate tan crucial que está viendo la Convención Constitucional, Presidencialismo, reflexiones para el debate constitucional en Chile, de Christopher Martínez como editor. Bien, la recomendación de Claudio Alvarado para hoy día. Noam. Sí, bueno, yo como mucha gente me volví adicto a algunos podcasts durante la pandemia y vengo a recomendar Democracia en LSD, que es un podcast que es dirigido por Jimena Jara y Davor Mímica, en el que hacen análisis político. A mí me encanta para los que quieren escuchar análisis político mientras lavan los platos, creo que es una excelente alternativa. Además tienen una posición interesante sobre la defensa de la democracia ante el asalto de las ultras y particularmente la ultraderecha. Creo que es un podcast muy interesante, a veces tienen invitados y además tienen a veces especiales. Tiene un especial de estudios sobre la ultra. Se llama Democracia en LSD, así como democracia en drogas. Democracia en LSD. Ya. Buena recomendación para el análisis político, para los que quieran explorar también el mundo de los podcasts. Ahí está la invitación entonces de Noam Titelman, que junto a Claudio Alvarado, Karen Tal, nos han acompañado hoy día. A los tres, Noam, Claudio, Karen, muchas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien. Gracias, que estén bien. Gracias. Que estén bien. Chao. Estamos cerrando ya reunión de pauta. Gracias por estar junto a nosotros aquí en la 100.5. Llegan unos minutos Cristian Barken desde el Jardín, la conversación de cada tarde. Hoy va a estar junto a Mauricio Electorat en un programa en homenaje al escritor francés Stendhal, a partir de ahora en la 100.5. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta,